Otra manera de poder analizar un transistor mediante su punto de operación Q es a través de la siguiente gráfica. Como pueden observar, tenemos lo que es una gráfica para un transistor BJT y nuestro circuito de prueba será un transistor BJT en configuración de divisor de voltaje. En ella nos piden determinar la resistencia del colector, la resistencia del emisor, la resistencia 2, el voltaje de emisor, el voltaje de base y su parámetro beta. Para esto, y teniendo la curva, vamos a tener que hacer la suposición de que beta por la resistencia de emisor va a ser al menos 10 veces mayor que el valor de la resistencia 2. Esto para poder evaluar nuestro circuito. Por lo que tenemos un punto de colector emisor Q en 10 volts, el cual procedemos a graficar con una corriente ICQ de 5 mA, obteniendo un punto de operación. Este punto de operación nos permitirá conocer la corriente de beta en el punto y a su vez también trazar la línea. Al trazar la línea y teniendo un voltaje de 25 volts, podemos observar que una corriente máxima de nuestro colector estará alrededor de los 8 mA. Ahora, nuestro punto Q de operación tiene una corriente de base en el punto Q de aproximadamente 38 microamperes, lo que nos va a dar, utilizando la ecuación que ya venimos manejando, donde beta es igual a la corriente de colector en el punto Q entre la corriente de base en el punto Q, nos da un valor aproximado de 132. Ahora bien, para poder seguir con la evaluación de nuestro circuito, vamos a tener la siguiente consideración. Primero que nada, vamos a considerar que nuestra corriente de colector va a ser igual a nuestra corriente de emisor. De manera que nuestra ecuación para el voltaje de colector emisor en el punto Q queda de la siguiente forma. Despejando el valor de RC, considerando que RE será igual a 0.4 de RC, tenemos lo siguiente, que RC será VCC menos el voltaje colector emisor en el punto Q entre 1.4 veces la corriente del colector. Aquí también algo importante, que la corriente del colector del punto Q será igual a la corriente de colector. Nos dándonos un total de 2142.85 ohms. Esto podría ser aproximado a 2.1 kilo ohm o dependiendo 2.2 kilo ohm. Recuerden que el mover este tipo de parámetros hará que su variación en el punto Q varíe un poco con respecto a la curva, sin embargo se mantendrá nuestros valores estables para la operación que estamos buscando. Dado que ya conocemos el valor de la resistencia de colector, podemos calcular la resistencia de emisor, dándonos un total de 857.14 ohms, la cual puede ser aproximado a 850 o un valor mayor a este. Para encontrar la resistencia 2, vamos a proceder a utilizar lo que es el valor como tal real de los 857 con el beta de 132, dándonos un total de que nuestra resistencia de R2 tendría que ser menor a 11.342 kΩ. Para establecer una buena relación entre la resistencia 2 y la resistencia de emisor, vamos a considerar que nuestra resistencia 2 será igual a 10 kΩ. Nuestro voltaje de base, calculando por un divisor de voltaje, considerando que R2 es de 10 kΩ y R1 de 27, nos da un total de 6.75 volts. Con esto es posible calcular nuestro voltaje de emisor. Para esto ocupamos que el voltaje de base emisor será igual al voltaje de base menos el voltaje de emisor. Despejando el voltaje de emisor de la ecuación, tenemos entonces que es el voltaje de base menos el voltaje base emisor, que será de 0.7, dándonos un total de 6.05 volts. Ahora, ya con todos los elementos podríamos redibujar nuestro circuito, teniendo que entonces nuestra resistencia 1 de 27K, nuestra resistencia 2 de 10K, conectados a nuestro transistor por una resistencia de 850, en el emisor una resistencia de, escogemos 2.1K para el colector,
conectado a nuestra fuente de 25 volts. De esta forma podemos encontrar los parámetros para cualquier circuito utilizando su recta de carga.